Las diferencias en los tipos de relaciones económico-comerciales entre países. El globalizador, que abarca todos los países y fomenta el libre mercado, por ejemplo el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, con sus siglas GATT, y la Organización Mundial del Comercio, OMC. Y el otro tipo de relación es la regional, que incluye iniciativas propias del bilateralismo comercial. El comercio internacional es el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. Estos intercambios se deben a que los países tienen distintos recursos y capacidades tecnológicas diferentes. Estas diferencias son las condiciones climáticas, la riqueza de minerales, la tecnología y la cantidad de mano de obra, capital y tierra cultivable. Las diferencias en los gustos de los consumidores causan la aparición del comercio internacional. También los países se especializan en la producción de mercaderías, vendiendo el sobrante de los productos especializados, siendo estas ventajas comparativas, cuando se produce más barato que otros países y en consecuencia la capacidad de satisfacer al deseo de los consumidores será mayor que la producción lograda de cada país que intenta ser autosuficiente. Proteccionismo económico. Los gobiernos, con el fin de limitar la entrada de determinados productos del extranjero, toman diferentes conjuntos de políticas y medidas proteccionistas, bajo los argumentos de la posibilidad del desarrollo de las industrias emergentes, la fomentación de la industrialización y la creación de puestos de empleo, el equilibrio entre las exportaciones e importaciones, son que estas medidas deben llevarse a cabo. Mediante diferentes medidas, el gobierno regula el comercio internacional. Estas son los aranceles, que también son conocidas como las tarifas aduaneras, que es el impuesto para los productos que se importan del extranjero. Las cuotas de importación es cuando el gobierno limita la cantidad que se puede importar de determinados bienes extranjeros. Los subsidios a la exportación, que es la ayuda al fabricante local para que pueda exportar bienes a precios menores y más competitivos. Están las barreras no arancelarias, que son las regulaciones administrativas como las reglamentaciones sanitarias, defensa del consumidor y del medio ambiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento del comercio internacional. Esto fue posible gracias a diferentes organizaciones. Una de ellas fue el GATT. Esta favoreció a que se liberen los intercambios internacionales. La Organización Mundial del Comercio, más conocida como OMC, nació a través de uno de los acuerdos del GATT. Su objetivo es defender el libre comercio y resolver los problemas entre los bloques actuales, Asia, América y Europa. La tarea del GATT se vio dificultada, ya que algunos países establecieron bloques de libre comercio. Estos se asocian para poder alcanzar algunas ventajas económicas. Los países que están dentro de un área de libre comercio acordaron que se eliminen todas las barreras para el comercio entre ellos. En cuanto al resto del mundo, cada país es libre de poner las tarifas que quiera. Un mercado común tiene 5 características. La primera, que se eliminen todas las restricciones para los miembros. La segunda, que se establezca una tarifa externa común. La tercera, que se permita el libre movimiento de los factores de producción. La cuarta, que se puedan ofrecer libremente servicios financieros entre los miembros. Y por último, que los miembros aceptan tomar políticas en los sectores como seguridad social, imposición, transporte, agricultura y competencia. El Mercosur se crea en 1991 por Argentina, Brasil y Uruguay. En 1996 se suma Chile y Bolivia. Y luego también se suma Ecuador y Venezuela. Este tiene 4 objetivos. Uno es la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel extranjero común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de las legislaciones en las áreas pertinentes. Instrumentos. Para alcanzar los objetivos mencionados, el tratado proveía del uso de las siguientes herramientas. El programa de la liberación comercial, que consistía en rebajas arancelarias, es decir, las tarifas, progresivas, lineales y automáticas, complementada por otras medidas de efectos equivalentes y restricciones al comercio entre los estados partes, con el objetivo de llegar a diciembre con arancel cero y sin restricciones no arancelarias sobre la totalidad de los productos que circularan en el interior del Mercosur. La coordinación de políticas macroeconómicas se debía realizar de forma gradual y coincidente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones no arancelarias. Arancel externo común. Incentiva la competitividad. Se establece un único arancel para cada producto importado. Acuerdos sectoriales. Mejorar la utilización y movilidad de los factores de producción para alcanzar la eficiencia. Los costos de producción condicionan la oferta de cada empresa. Instituciones.
Los principales organismos del Mercosur son los siguientes. CMC, órgano superior, se encarga de tomar las decisiones. Lo integran los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los países miembros. GMC, órgano que ejecuta las decisiones aprobadas, compuesto por representantes de Relaciones Exteriores, Economía y Banco Central de cada país. CCM, la integran de cada estado 4 miembros titulares y 4 alternos. Su función es cubrir la aplicación de los instrumentos de PSC acordados. Cuestiones pendientes. Algunas cuestiones han ido apareciendo en estos años y constituyen un desafío para las autoridades de los 4 países. Las cuestiones normativas. Han entrado en vigor algunas normas que no habían sido incorporadas por los 4 socios e igualmente fueron aprobadas. La solución de controversias. Para la utilización de conflictos se contemplan los tribunales arbitrales ad hoc. Sin embargo, esto no permite crear una jurisprudencia comunitaria, como sucedería si estos tuvieran carácter permanente. Aspectos fiscales. Las asimetrías de origen de impuestos en los países miembros generan situaciones impropias de un mercado unificado. Por el levantamiento de las barreras al flujo de bienes y servicios, las inversiones tienden al país que ofrece un tratamiento fiscal favorable. Para que la competencia por atraer inversiones no se traduzca en menores ingresos para todos, se requiere una coordinación y armonización en materia de productos e incentivos. Las principales instituciones. La Unión Europea tiene 4 instituciones principales. La Comisión, que es el órgano ejecutivo de la Unión, y tiene como función fundamental diseñar las políticas y someterlas a la consideración del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, que es el órgano decisorio más importante. Los representan uno por cada país. El Parlamento Europeo. Sus miembros son elegidos por los ciudadanos de cada país. La Corte de Justicia es completamente independiente de las demás instituciones. Se fija si un determinado país rompió con los acuerdos establecidos por la Comisión. La financiación. La Unión Europea obtiene sus fondos principalmente de las siguientes fuentes de financiación: del IVA, de los aranceles sobre productos agrícolas, de los derechos de aduanas y del porcentaje sobre PNB. Y las principales políticas de la Unión Europea son la agrícola, la regional y la social. La Unión Económica y Monetaria. La Unión Europea evolucionó de un bloque regional de libre comercio a una unión que implicaba que los factores monetarios y públicos tengan más importancia. Se empezó un proyecto en el que los dos objetivos principales eran crear un mercado interno único y lograr una unión monetaria. Esto se explica con el Tratado de Maastricht, y los criterios que debían cumplir para entrar en la UE eran: la inflación, que no debía superar el 1,5%, la tasa de interés de mediano y largo plazo, que no debía de sobrepasar la media de los países miembros en más del 2%, otro de los criterios era la moneda, y el déficit público, que no debía superar el 3% del PIB, y la deuda acumulada debía ser inferior al 60% de ese PIB. La creación de la Unión Económica y Monetaria ha generado ventajas políticas y económicas para los países miembros. Ha reducido la incertidumbre de comerciantes e inversores debido a las fluctuaciones del tipo de cambio de unas monedas por otras dentro de la Unión Económica. Además, la misma ha sido un incentivo clave para lograr la necesaria disciplina monetaria y presupuestaria. Al quedar vedado el recurso a los reajustes del tipo de cambio y al perder la soberanía sobre la política monetaria y fiscal, estos instrumentos no podrán utilizarse para corregir los desequilibrios económicos dentro de la comunidad. La reestructuración puesta en marcha, gracias a la supresión de las barreras físicas, técnicas y fiscales, puedan tener un impacto desigual sobre las diversas regiones, lo que tal vez acentúe la diferencia entre ellas. La balanza de pagos es el registro sistemático de las transacciones económicas realizadas durante un periodo de tiempo entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Esta balanza recoge todas las transacciones económicas internacionales. Para ello, contabiliza los ingresos y los pagos. En los ingresos se anotan las transacciones que suministran divisas al país que elabora la balanza. Y en los pagos se registran las transacciones que implican salida de divisas. Y después está el saldo, que viene dado por la diferencia entre los ingresos y los pagos. La balanza de pagos de la Argentina está dividida en 3 grandes bloques: cuenta corriente, de capital y financiera. La cuenta corriente está integrada por 4 grupos de operaciones: de mercancías, servicios, rentas y transferencias. La balanza comercial de mercancías está constituida por las operaciones de mercancías, las cuales reflejan la exportación y la importación sin incluir seguros ni fletes. También la balanza de mercancías incluye las transacciones de bienes entre países, es decir, las importaciones y exportaciones de bienes. Estas transacciones se contabilizan en formas de ingresos, pagos y saldo. Los ingresos, en moneda extranjera, proceden de la venta de bienes y se llaman exportaciones. Figuran como parte acreedora.
Los pagos, también en moneda extranjera, son consecuencia de compras de mercancías y se llaman importaciones. Constituyen la parte deudora. Y el saldo se obtiene por diferencia entre los ingresos por exportaciones y los pagos por importaciones. La balanza comercial recoge los ingresos y los pagos generados por los movimientos de mercancías. Luego está la cuenta de servicios. Estas operaciones incluyen partidas tales como costos de transportes, viajes, servicios a empresas, servicios de seguros, etc. La importación y exportación de servicios produce los mismos efectos que las transacciones de mercancía. También está la cuenta de rentas, que el rubro de rentas agrupa las rentas de trabajo y del capital, tales como remuneración de trabajadores fronterizos, estacionales y otros no residentes, y los dividendos e intereses, es decir, las rentas de inversión. Y por último están las transferencias corrientes, que son las transferencias corrientes unilaterales o sin contrapartida. Además, entran en esta partida otras donaciones privadas y públicas, tales como las ayudas al desarrollo. La cuenta de capital es el segundo bloque de la balanza de pagos y esta misma incluye dos tipos de transacciones. Las transferencias de capital, que estas no modifican la renta nacional bruta disponible, como por ejemplo los movimientos de fondo que se generan por la liquidación del patrimonio de los inmigrantes. Y la otra transacción es la adquisición y enajenación de activos no financieros, no producidos, como por ejemplo la tierra o los recursos del subsuelo. Esta cuenta nos ayuda a que podamos ver que la renta que permite a un país vivir a un nivel distinto del que le permitían sus medios corrientes y que también se refleja en la balanza por su cuenta corriente. La cuenta financiera es el tercer bloque de la balanza de pagos, que incluye las inversiones de la Argentina en el exterior, las inversiones del exterior en Argentina, los préstamos y depósitos de la Argentina en el exterior, préstamos y depósitos del exterior en la Argentina y reservas. Esta es realizada por el Banco Central. Hay dos tipos de inversiones. Inversión directa, que se considera que es una inversión es directa si el inversor pretende mantener una presencia estable en la empresa financiada. Y por otro lado está la inversión de cartera, que son las transacciones en valores negociables. O sea que se trata de productos financieros como por ejemplo acciones, títulos de la deuda, instrumentos del mercado monetario e instrumentos financieros derivados. También está la variación de reservas, que se refiere a la variación sufrida por el comercio internacional, por los activos de reserva como el oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reservas en el FMI y los activos en moneda extranjera. La balanza de variación de reservas refleja las variaciones de las reservas a disposición del Banco Central, producidas como consecuencia de las operaciones con el exterior. Las reservas externas son las posesiones de divisas y otros activos que cuenta un país, que pueden utilizarse para satisfacer las demandas de divisas. Las transacciones que refleja la cuenta financiera modifican la posición acreedora-deudora del país con respecto al exterior. Por ejemplo, si un país invierte en el exterior, la deuda de los residentes extranjeros con respecto a los de su país aumentará. El equilibrio y el desequilibrio de la balanza de pagos. Toda anotación en la balanza de pagos se rige por el principio contable de una de partida doble. Esto quiere decir que todas las operaciones se reflejan dos veces. Como consecuencia de esto, la balanza está siempre equilibrada desde el punto de vista contable. O sea que quiere decir que los saldos de todas las subbalanzas siempre es cero. Hay un déficit en esta balanza que supone invariablemente un superávit en la suma de la cuenta capital. O sea, esto significa que los pagos por bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes no son compensados con ingresos, sino que financian a costa de la entrada del capital extranjero. La demanda externa neta. Las exportaciones argentinas dependen fundamentalmente de la renta de los países con los que mantenemos relaciones comerciales. O sea, si los precios de los productos argentinos aumentan menos que lo del resto del mundo, la oferta argentina será más competitiva y las exportaciones argentinas crecerán. Cuando las exportaciones netas son positivas, suponen un aumento de la demanda de productos nacionales, y cuando son negativas, una reducción, o sea, todo lo contrario. La política monetaria y las exportaciones netas. Las relaciones comerciales internacionales resultaron positivas para los países más competitivos en materia de precio y calidad. Entonces, con esto tendrán una balanza de pago con saldo favorable. Por esto, los gobiernos se preocupan por las políticas monetarias y ponen y generan obstáculos en la entrada de producto extranjero.